Los ojos, por favor. Divino Padre Universal, te damos gracias por nuestra salud, la de nuestros hijos, familiares, amigos, por la salud de todos los seres humanos. Y te pedimos una ayuda muy especial de curación y sanidad para todas aquellas personas que sufren en sus cuerpos y en sus mentes, producto de enfermedades congénitas, adquiridas, accidentes, operaciones, traumas y muy especialmente por los pacientes oncológicos, renales, para que todos seamos sanados y fortalecidos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra fe. Gracias por todo lo que tenemos, porque es todo cuanto necesitamos para vivir. Que así sea. Amén. 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 Eh, bueno, voy a compartir pantalla para colocar el documento. Aquí lo tenemos. Vamos a explicarle a Consuelo las particularidades. Aquí, Consuelo, aquí nosotros no llevamos prisa. Es válido que durante la lectura hagas alguna pregunta o al final de la lectura de cada párrafo hagas las preguntas. No hay pregunta simple, no hay pregunta que esté de más, todas las preguntas son aleccionadoras. Nos satisfacen las preguntas. En lo particular me siento satisfecho cuando terminamos de leer un párrafo y de comentarlo y no hay ninguna pregunta. Entonces, eso es para que te sientas en confianza y vayas entendiendo un poco nuestra dinámica. Terminamos marcar con este color bastante llamativo el párrafo donde hemos comenzado. En la sesión anterior, colocamos en fuente color azul las expresiones que nos interesa resaltar, en color fuente rojo los comentarios del facilitador, a la derecha en recuadros colocamos citas y observaciones. Esas citas pueden ir a la derecha, pueden ir arriba, pueden ir abajo. Subtítulos, todo lo que está en rojo y dentro de estos recuadros han sido parte del comentario que ha hecho el facilitador previo al encuentro. Estos comentarios se van enriqueciendo y luego de cada sesión el facilitador se sienta a nivelar conceptos y finalizado el tema por completo, entonces yo les envío el texto ya con todos los comentarios a sus correos para que ustedes lo tengan, lo repasen cuando gusten y lo conserven y les sirva en el futuro, sea que actúen en el momento que actúen como facilitadores, porque cada vez que damos a conocer la enseñanza, estamos actuando como facilitadores. No necesariamente tiene que ser ante un grupo. Mi conexión dice que está inestable. Tenemos problema aquí con la conexión. Si se me cae la señal, pues volveré a entrar. Como les dije, estuve mal de salud durante la semana. Si me da alguna emergencia, me retiraría por un momento y Mario me suplantaría allí. Vamos a comenzar entonces. Habíamos quedado en iniciar en la página 113, párrafo octavo. Dice así: estamos leyendo sobre la Trinidad y la forma como actúa la Trinidad en el nivel finito de realidad experiencial, en el nivel axónito de realidad experiencial y en el nivel absoluto de realidad experiencial. Continúa el párrafo o se inicia el párrafo de la siguiente manera. La Trinidad infinita supone la acción coordinada de todas las relaciones triunitarias.
de la fuente centro primera no deificadas. El comentario es: estas relaciones trinitarias son las relaciones en las cuales el Padre Universal no actúa como deidad. Son las triunidades. Al respecto, tomamos estas citas de la página 170, párrafo cuarto, y la página 1150, párrafo 12. Dice: la Trinidad de Trinidades es la expresión final de todo lo que está implícito en las 15 triunidades y triodidades asociadas. El libro de Urantia nos revela que hay 15 triodidades, triunidades, y solamente nos menciona 2 triodidades. En el siguiente párrafo leemos: podemos declarar que hay 15 asociaciones triunas de la primera fuente y centro, es decir, 15 asociaciones donde el Padre Universal y los 7 absolutos y los 6 restantes absolutos, actuando como absolutos, se asocian para cumplir funciones específicas, ya sea en el nivel finito de realidad, en el nivel axónito de realidad o en el nivel absoluto de realidad, sea en el paraíso, sea en Abona, sea en los universos experienciales. El Padre como absoluto se puede asociar con los otros 6 absolutos de 15 maneras diferentes. Solamente se nos revelan 8. Nos dice así el siguiente párrafo: podemos declarar que hay 15 asociaciones triunas de la primera fuente y centro, 8 de las cuales no son reveladas en estos documentos. Más adelante en este párrafo se nos dice que el revelador nos dice que probablemente no se revelan esas otras 8 triunidades porque estas están más relacionadas con el nivel axónito que con el nivel finito de realidad. Y para nosotros los seres finitos no tiene sentido hablar del nivel axónito de realidad porque sencillamente es incomprensible. Tenemos una charla, Consuelo, tenemos una charla sobre las triunidades y las triodidades que vimos en clases pasadas. Vamos a ver si en cualquier momento nos ponemos de acuerdo para que conversemos sobre eso y la repetimos. Yo creo que a todos nos hace bien oírla de nuevo. Así como las deificadas, las relaciones triunitarias deificadas. El revelador no dice en qué consisten estas relaciones triunas deificadas. Nosotros suponemos que son las relaciones en las cuales el Padre Universal actúa como deidad. Salvo en la Trinidad, no se han revelado otras relaciones triunitarias del Padre Universal, actuando como deidad. En las triunidades, el Padre Universal, en las 8 triunidades reveladas, el Padre Universal actúa como un absoluto, no actúa como deidad. En la Trinidad, el Padre actúa como deidad. Y en esas 8 triunidades que no se revelan, posiblemente actúe como deidad, pero el revelador no lo dice y nosotros solamente podemos conjeturar al respecto. Y por eso es muy difícil de captar por las personalidades, es decir, por todos los seres personales. Al examinar la Trinidad como infinita, no olvidéis las 7 triunidades reveladas, porque nos está diciendo este párrafo que hay 8 triunidades no reveladas. Así se pueden evitar ciertas dificultades de comprensión y algunas contradicciones o paradojas se pueden resolver parcialmente. Bueno, este es un párrafo muy enigmático porque nos habla de las triunidades, nos habla de las triodidades y estos son temas que pienso que son poco manejados, poco conocidos. Me gustaría oír sus impresiones, sus preguntas al respecto, a ver si podemos aclarar un poco más el párrafo. ¿Preguntas?
Paulita, ¿no vas a preguntar hoy? Cuando nadie habla, ahí voy yo, ¿verdad? Marta estaba preguntando con el... Me Pues mira, parece yo que creo que Marta una de las estaba... cosas más importantes de este párrafo sería poder entender la gran diferencia que hay en las triunidades y en las prioridades, o sea, cómo trabajan asociados y que lo logremos entender. Yo creo que ese es un paso muy importante en este sentido, ¿no? Y que que nada más nos están dando lo que nosotros vamos a comprender, porque para qué nos meten tanta cosa que ahorita en este momento pues ni la vamos a utilizar ni la vamos a comprender. Y mucho de lo que está pasando aquí pues lo vamos a entender mejor cuando estemos en Masonia, porque la verdad es que, o sea, tiene que ser una forma sencilla de entender, porque es complicado, esta parte es complicada. La Trinidad, de por sí, entender que son tres en uno, es el primer paso. Y luego con la distorsión que ya traía uno aquí en este planeta sobre la Trinidad, que nada más era una, y ahora las que hay, más las prioridades, más las relaciones trinas. O sea, es complicado entender las pequeñas diferencias o las muchas diferencias que existe entre cada cosa. Eso es lo que yo lo veo difícil, ¿no? Sí, eso Ese es es mi... correcto. Gracias por tu aporte. Marta, ¿nos ibas a preguntar algo? No, 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 señor. Estoy repasando los textos, pero no tengo preguntas. Como dice Paulita, a mí me parece un tema bastante difícil. Estoy escuchando muy atentamente. De pronto más adelante sí pueda exponer alguna inquietud. Gracias. Mario, no te he oído hablar últimamente. No, querido, gracias. Las palabras que comentó Paula son las que yo me estaba causalmente preguntando. O sea, tengo claro la Trinidad. Eso de tres en uno ya me quedó profundamente esclarecido. Lo que tendría, porque vos nos, digamos, expusiste al respecto, pero lo que me interesaría es tener un poco más de comprensión en base a la triunidad y a las trioridades. Más ahora, sabiendo este término, por así decirlo, que son 15. Entonces creo que sería sumamente importante que le dediquemos un pequeño espacio, no sé si hoy, en la próxima charla, como para comprenderlo entre todos y hacer una puesta en común para de esta manera ya desandarnos de este tema y poder avanzar, porque sí, se complejiza un poco, por así decirlo. Y bueno, yo cuando veo la cosa muy compleja, digo, cuando esté en la facultad, en los mundos de estancia, voy a comprender esto que mi mente tan limitada no puede hoy. Eh, Me voy a otras bases mucho más importantes, como contactar con la presencia de Dios, cómo poder tener una mejor oración, una conexión desde este punto de vista. Es mi tema personal, ¿no? Pero gracias, Jairo. Creo que ahí deberíamos de apuntar, como dijo Paula y las demás hermanas. Gracias, Mario. Perfecto. Excelente. Continuamos con el siguiente párrafo. Dice así, esto lo dice el revelador. Hemos tomado la temática de, al inicio del tema, voy a buscarlo por aquí. Esto es un índice que le colocamos. Al inicio del tema, ahora lo vamos a trabajar así. Colocamos el revelador, la identificación del revelador del documento, que en el libro aparece al final, y un pequeño resumen o una pequeña exposición sobre el origen de ese revelador. Así lo van a encontrar
todo lo que aparece en azul ha sido tomado textualmente del libro de Urantia. Lo que aparece en fuente color roja es comentario del facilitador. Entonces, al final del párrafo, al final del documento 10, en el párrafo, en la página 117, segundo párrafo, está la identificación del revelador, y de aquí tomamos varios documentos, varias páginas, en las cuales se hablaba o se habla sobre el revelador, algunos aspectos. Así lo vamos a encontrar ahora en nuestros estudios. Eso es nuevo, eso no lo habíamos visto en el grupo, lo hemos ido agregando en la medida en que bueno, ha transcurrido la dinámica. Son cosas que vamos aprendiendo con ustedes, que ustedes nos van enseñando y que vamos tomando buen apunte de ellas para mejorar la exposición. Y todo aporte, toda orientación que ustedes tengan a bien darme, la recibiremos con todo gusto. Dice el párrafo entonces: pero no dispongo de un lenguaje que me permita transmitir a la mente humana limitada la verdad completa y el significado eterno de la Trinidad del Paraíso, ni la naturaleza de la interasociación interminable de los tres seres infinitamente perfectos. Hemos subrayado esa expresión y además de eso la hemos resaltado porque el revelador indica que las tres personas de la deidad pueden asociarse de interminables formas. Observen aquí, en esta expresión, la asociación interminable, ¿verdad?, de los tres seres, es decir, del Padre, del Hijo y el Espíritu. Esto me causa, me llama la atención porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en la asociación del Padre, del Hijo y Espíritu solamente como Trinidad del Paraíso. Pero el revelador nos está diciendo que ellos se asocian de maneras interminables. Se asociarán formando triunidades y quién sabe de otras maneras no reveladas. Pero eso es muy importante, que las tres personas de la deidad, las tres deidades del paraíso, se asocian de manera interminable, de manera insospechada para nosotros. ¿Qué funciones cumplirán esas asociaciones? Pues no han sido reveladas en el libro de Urantia. Nos pareció oportuno colocar esta cita. Cuando hablamos del Padre, nos referimos a Dios tal como puede ser comprendido por sus criaturas, tanto humildes como elevadas, pero la deidad contiene muchas más cosas que son incomprensibles para las criaturas del universo. ¿Por qué esta cita? Porque los reveladores utilizan el término las tres personas de la deidad. Y en ocasiones es posible que creamos que cuando el revelador expresa las tres personas de la deidad, se está refiriendo a a la Trinidad. Y no es a la Trinidad quien se está refiriendo en ese momento. Se está refiriendo a esa parte de Dios que es más que el Padre universal. A esa parte de Dios que nosotros hipotéticamente concebimos como el yo soy. Por eso el término deidad contiene muchas más cosas, engloba muchos más atributos, mucha más infinidad que el término Padre universal. Es un concepto un poco complicado y filosófico. Cuando los reveladores utilizan el término deidad, entonces se están refiriendo a esa parte de Dios que es más que el Padre universal, o a esa parte de Dios del cual el Padre universal es una parte, una forma de expresarse. Es un término más amplio, más complejo. No sé si tienen algún comentario sobre esta expresión, esta cita. Mario, pásale. No, tú. Las damas primero.
La mamá primero, claro, mijo. Oye, la vez pasada vimos, no me acuerdo, el año pasado, vimos que cuando decía deidad, era que se refería a la parte divina, bueno, a Dios, que era Dios, que era de dioses cuando hablábamos de deidades. Sí, Y aquí como que no se ve como así. que hay una contradicción aparente. Sí. Sí, eso es así, observa. Los reveladores utilizan el término Dios en sentido particular cuando se refieren al Padre, al Hijo o al Espíritu actuando como deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Supremo, Dios el Séctuple, la deidad séctuple, la deidad derivada del cuerpo de los creadores supremos. Allí son sinónimos, tanto Dios como deidad son sinónimos de Dios y de deidad. Deidad y Dios son sinónimos. En ocasiones, los reveladores utilizan el término deidad, en muy pocas ocasiones, pero lo utilizan para referirse al absoluto de la deidad. Y en otras ocasiones, los reveladores utilizan el término deidad para referirse a ese estado ese estado hipotético que tenía Dios antes de ser el Padre universal. Entonces, dependiendo del contexto del párrafo donde se esté utilizando la expresión, se referirá a uno o a otro aspecto. Ok, pues ahora ya se amplía más la situación porque la vez pasada pues nos habíamos quedado con lo que había, bueno, perdón, con lo que yo había entendido de que cuando era el Padre, el Hijo y era Dios Padre, Dios Hijo, pues estábamos hablando de la deidad y que eran pues prácticamente sinónimos, ¿no? Entonces Son aquí sinónimos. como que cambia. Entonces Sí, no, pueden o no ser sinónimos, dependiendo del contexto. el término deidad, claro, el término deidad siempre será sinónimo de Dios, pero depende del contexto, se estará aplicando a cualquier deidad, a cualquier Dios. Una deidad es un ser o una entidad que tiene los atributos o la capacidad para crear seres y cosas o solamente seres o solamente cosas. Eso es una deidad, ¿verdad? Puede tener ambos atributos. Pero también el término deidad con mayúscula se refiere a ese estado hipotético que tenía Dios antes de ser el Padre universal y que nosotros le llamamos el yo soy en estado estático. También se refiere a ese estado hipotético. Por Claro. eso te digo, tiene los tres significados y vamos a aplicar cualquiera de esos tres significados de acuerdo al contexto donde esté expresado. Estás en lo correcto, Paula, eso es así. Gracias. Amén. Mario, te vi levantar la mano. Sí, mira, estábamos hablando hace unos minutos atrás acerca de que realmente tendríamos que develar Trinidad, triodidades, triunidades. Acá dice algo muy claro para mí, para mi relación en torno con el libro, que lo repito porque tú le leíste, dice el revelador, pero no dispongo de un lenguaje que me permita transmitir a la mente humana limitada la verdad completa y el significado eterno de la Trinidad del Paraíso, ni la naturaleza de la interasociación interminable de los tres seres infinitamente perfectos. Está diciendo claramente, por un lado, para mí, repito, que tanto Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, que tanto estas personas, estas deidades, se interasocian
Y fíjate lo que me reflejó en este mismo instante. Por algo, Dios el Padre puso esta inmanencia en nuestra mente para estar vinculados informativamente de acuerdo a nuestra experiencia humana, de acuerdo a nuestro discernimiento humano, de acuerdo a nuestra comprensión, a nuestro amor, a nuestro abrirnos a comprender en realidad el mensaje y el plan del Padre. ¿Qué me quiero decir para no irme y explayarme más allá? Yo lo acabo de comprender en profundidad al respecto, esto de lo que él se asocia, y fíjate en esta escala donde llega, es que una parte de Dios habita en la mente del ser humano, y a veces nosotros con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y sentimientos, tomamos distancia de eso, por desconocimiento y porque, permítanme decir, desde mi persona, yo ignoro todo esto. Entonces, él intenta asociarse tanto en este mundo de Urantia, en los seres humanos, como en otras creaciones que hay, de alguna manera, para adquirir esto, experiencia, descubrir cómo son estos mundos, cómo vivimos en los distintos mundos. Y ¿qué te quiero decir? El paso es ir hacia adentro, si se puede, los seres humanos silenciar esta mente y poder comprender este mensaje y esta interasociación interminable entre los tres, que es realmente encomiable, profunda, clara, no me quedan términos, debe de haber muchos más, para descubrir lo que es verdad, belleza y bondad, que es Dios, ¿no? Uno solo, nada más. Eso es lo que me quedó claro con esta frase y este párrafo, que lo voy a meditar mañana por la mañana para ver qué más me dice consciente e inconscientemente. Gracias por su tiempo, hermanos. Amén, amén. Gracias, Mario. Vamos a leer parte de la sección 6, el primer párrafo de la sección 6. Esta sección habla de los hijos estacionarios de la Trinidad. Y se les llama hijos estacionarios porque desde su creación no se han vuelto a personalizar más seres de estas órdenes. Son de un número definido. Se creó un cierto número y no hay reservas. Son ese número exactamente. El por qué, pues no nos ha sido revelado el por qué. Pero es curioso. Mientras hay reservas de hijos creadores, no hay reservas de estos hijos creados por la Trinidad, así como tampoco hay reservas de espíritus creativos. Se habían paseado por eso. Hay reservas de hijos creadores en el paraíso y en los universos cumpliendo funciones, pero no hay reservas de hijas creativas, tampoco hay reservas de estos hijos estacionarios de la Trinidad. Posiblemente por eso se les llama hijos estacionarios. Creemos que se debe a eso. ¿Quién me ayuda con este párrafo, por favor? Gracias, Mario. Ok. ¿Está bien ese tamaño de... Sí, hermano, sí, totalmente, gracias. Okay. Gracias. Toda ley tiene su origen en la fuente centro primera. Él es la ley. La administración de la ley espiritual es inherente a la fuente centro segunda. La revelación de la ley, la promulgación y la interpretación de los decretos divinos es la ocupación de la fuente centro tercera, entre paréntesis, y de sus hijos. La aplicación de la ley, la justicia,
es incumbencia de la Trinidad del Paraíso y es llevada a cabo por ciertos hijos de la Trinidad. Gracias, Mario. Ya me vas a ayudar con el otro. Por Bueno. favor. Hemos resaltado esa última expresión porque en párrafos anteriores el revelador nos decía que la Trinidad no tiene atributos. Los atributos son propios de las personas, de los seres personales, de los seres espirituales. La Trinidad tiene funciones, la Trinidad es como un mecanismo, cumple una función en el universo, en la creación, en los universos del pasado, los universos actuales y los universos del futuro. Y la función de la Trinidad es aplicar la ley espiritual, la ley cósmica. Como todo ser, toda deidad que vive en el paraíso, pues está situada allí y aplica la ley en los universos fuera del paraíso a través de hijos subordinados. Esos hijos son los llamados hijos estacionarios de la Trinidad. Y por favor, Mario, léenos el cuadrado que tenemos a la derecha. El Padre Universal es la fuente de las leyes cósmicas. El Hijo Eterno administra las leyes espirituales. El Espíritu Infinito revela las leyes cósmicas e interpreta y promulga los decretos divinos. Eso es parte del resumen de todo lo que está sin resaltar allí en ese párrafo. ¿Nos ayudas con este, por favor, Mario? La justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del Paraíso, pero la bondad, la misericordia y la verdad son el misterio universal de las personalidades divinas, cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. La justicia no es la actitud del Padre, del Hijo o del Espíritu. Entre paréntesis, no les corresponde impartir la justicia. La justicia es la actitud trinitaria de estas tres personalidades, entre paréntesis, ellas como personas representan el amor, misericordia y ministerio, entre paréntesis, la actuación conjunta de las tres deidades actuando como la Trinidad. Ninguna de las tres deidades del paraíso, entre paréntesis, por sí misma, promueve la administración de la justicia. La justicia no es nunca una actitud personal, siempre es una función plural. Se deduce. Gracias. Gracias a ti. Allí hemos subrayado, hemos resaltado en gris esta expresión, cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. ¿Qué significa cuya unión en la deidad? Significa que sabemos muy bien que el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito son absolutos, por un lado. Por otro lado, son deidades y por otro lado, son personas. Cuando ellos forman la Trinidad, no lo hacen como personas ni como absolutos, lo hacen como deidad. Por eso es que se dice que la Trinidad es la unión de deidad de las tres deidades del paraíso, o es la unión en la deidad. Interpretamos que el revelador quiere decir que es la unión de las tres deidades del paraíso como deidades. Cuando ellas se unen como personas, forman triunidades. Y cuando se unen como absolutos, también forman triunidades. Pero cuando se unen como deidades, forman la Trinidad del paraíso. Y a partir de ese momento en que se unieron como deidades,
la Trinidad se constituyó en una unidad inseparable, monolítica e indestructible. Ello quiere decir que a partir de ese momento en la eternidad, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu se unieron como deidad para formar la Trinidad del paraíso, a partir de ese momento, cada vez que en alguna parte de algún universo se requiera que actúen las tres personas, las tres deidades del paraíso, se requiere que actúen conjuntamente y como deidad, ellas no se van a reunir para actuar de esa manera, porque ya se reunieron en el pasado eterno. En su lugar concurre la Trinidad para actuar como ella, como actuarían ellas tres unidas como deidad. Entonces, cada vez que en el universo se requiera la actuación de las tres deidades unidas, actuará la Trinidad del paraíso. Cuando en el universo se requiera que actúen las tres personas del paraíso, pero como personas, actuará una triunidad, la triunidad personal. Entonces, dependiendo del requerimiento, de la necesidad en algún momento dado en el universo, en la creación, de esa manera actuarán las tres personas reunidas o asociadas de una manera diferente. No sé si les quedó claro o quieren que les aclare algo más, que les aumente. Dime, Ketty. Esto es lo que todavía me parece un poco difícil de comprender, porque la Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito, que trabajan como deidad, cada uno, ¿verdad? Correcto. Y cuando es una triunidad, no necesariamente son dioses o deidades, son personas. No dejan de ser deidades. No dejan de ser deidades. Pero actúan como personas, o actúan como absolutos. Es complicado entenderlo porque ellas tres actúan de tres formas diferentes. Dependiendo de la forma como estén actuando, esa asociación recibe un nombre específico. Si las tres están actuando al unísono como deidades, esa relación trina se llama la Trinidad del paraíso. Si las tres están actuando como absolutos, entonces están actuando como una triunidad. Las tres no actúan como triodidades. Las triodidades no incluyen al Padre Universal. Por eso, las triodidades no son relaciones trinas del Padre. Son relaciones trinas de los restantes 6 absolutos. Claro. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra preguntita? El tema es difícil, complejo, es complejo. Hay muchas cosas de que hablar allí que, bueno, requiere un poco más de profundidad. ¿Quién me ayuda con estos 2 párrafos siguientes, porfa? Ay, hoy no nos ha ayudado Miriam. Miriam, ¿nos podrías ayudar con las pruebas? Sí, cómo no. Un momentico, Miriam. ¿Por qué el revelador va a hablar de las pruebas? Porque estamos hablando de la justicia cuando en el plano físico se comete un delito penal, entonces hay un acusado o imputado, hay un fiscal del Ministerio Público que presenta las pruebas y el imputado son llevados ante un tribunal donde se realiza un juicio y hay un juez que emite un veredicto. Así ocurre, así transcurre el proceso penal a grandes rasgos. El revelador aquí como nos está hablando de la justicia, nos habla un poco de cómo es ese proceso
ejecutivo, ese proceso de juicio que se le aplica lógicamente a los seres evolucionarios. Hasta ahora solamente se ha revelado que se aplica a los seres evolucionarios porque los seres perfectos de nacimiento, con perfección absoluta, pues no se ha visto que ninguno transgreda la ley. No así con algunos seres de creación directa de los universos locales, como los Lanonandek y los Borondadet, y algunos ángeles que cayeron con la rebelión. A ellos se les aplicó y se les estará aplicando, supongo, este procedimiento de las pruebas, del juicio y de todo lo que conlleva un proceso penal. Por eso, eso era lo que quería aclarar con respecto a estos dos puntos para ubicarnos mentalmente. Ahora sí, gracias, Miriam. Bueno, las pruebas, la base de la equidad, la justicia en armonía con la misericordia, son proporcionadas por las personalidades de la fuente centro tercera. El representante conjunto del Padre y del Hijo en todos los universos y para la mente de los seres inteligentes de toda la creación. Ajá, permíteme un momentico, Miriam. Ajá. Cuando se somete a juicio a un ser, como en el caso de los que se rebelaron, hay que presentar pruebas. Ese fiscal, ese ser o ese conjunto de seres que presentan las pruebas son hijos de la tercera fuente y centro, hijos del Espíritu Infinito. Eso le corresponde a ellos. Allí no intervienen otras órdenes de seres. Les corresponde a ellos presentar las pruebas. Le hemos colocado por acá a la derecha un pequeño recuadro que dice presentación y versión de pruebas en juicio. Ajá. Por favor, Miriam. El juicio. La aplicación final de la justicia de acuerdo con las pruebas presentadas por las personalidades del Espíritu Infinito es la tarea de los hijos estacionarios de la Trinidad, unos seres que comparten la naturaleza trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu unidos. Permíteme un momentico, Miriam. Ajá, yo ahorita, permíteme un momentico para hacer una aclaratoria. Los reveladores dicen que estos hijos representan y son el juicio de la Trinidad. Es decir, ellos, sus veredictos son los que daría la Trinidad en la misma situación. No hay posibilidad de que la Trinidad hubiese dado un juicio diferente al que daría cualquiera de sus hijos. Por ello, la representan, digamos que personalmente. Cualquiera de esos hijos, cuando emite una decisión en un juicio, es como que si esa decisión la estuviera emitiendo la Trinidad en persona. Ellos representan el juicio, el razonamiento, el punto de vista, la decisión de la Trinidad. Ahora sí, Miriam, porfa. Leo lo de que está en azul acá. Correcto, por favor. Un perfeccionador de la sabiduría, 7 consejeros divinos y un censor universal constituyen un tribunal de divinidad trinitaria. A estos grupos de 9 se les conoce o bien como tribunales encargados de descubrir los hechos. Observen, gracias Miriam. Observen que hay tribunales como existen aquí en el plano físico, en nuestro mundo Urantia. A estos tribunales, como la decisión depende de varias personas o es sometida a consideración de varias personas, se le llama, aquí en Urantia se le llama tribunales pluripersonales. Son varias personas que emiten un juicio. Es como esos jurados que aparecen en las películas que vemos por la televisión y en el cine, que se reúnen, que oyen los argumentos y luego van a una sala y se reúnen a tomar una decisión. Pues algo más o menos así debe ocurrir en los mundos internos
en esos mundos morontiales y espirituales cuando se realiza un juicio. ¿Preguntas? No les di tiempo de preguntar en estos 2 párrafos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando de los hijos estacionarios de la Trinidad. Ahora vamos a hablar de las órdenes, de las 10 órdenes de seres que constituyen los hijos estacionarios de la Trinidad. Observen que son órdenes. ¿Qué significa que sean órdenes? Que son un grupo de seres con las mismas características, posiblemente cumpliendo las mismas funciones y posiblemente algunas otras. Son algo parecido a como decir, clones, pero con individualidad particular y toma decisiones particulares, solo que son creados con el mismo modelo, con el mismo molde. ¿Quiere que siga? Ajá, sí, porfa. Dice, este grupo de hijos de la Trinidad abarca las personalidades siguientes. Primero, los secretos trinitizados de la supremacía. Hay 7 mundos en el circuito más interior de los satélites del paraíso y cada uno de estos mundos exaltados está presidido por un cuerpo de 10 secretos trinitizados de la supremacía. Gracias, Miriam. Vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Ustedes entienden qué quiere decir el revelador cuando menciona el circuito más interior de los satélites del paraíso? ¿A quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo? Renato Padilla, buenas noches. Gusto en saludarte. No me había percatado de tu asistencia y también de Irma Aguilar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Habíamos preguntado lo siguiente, ¿a qué se refiere el revelador cuando menciona el circuito más interior de los satélites del paraíso? ¿A qué lugar o a qué lugar se está refiriendo? ¿Los anillos de los escudos protectores? No, está muy cerca, está relacionado, pero no. Observen la importancia para el facilitador de buscar preguntas claves. Esa es la intención, no otra. Veamos lo siguiente. El paraíso está rodeado de 3 circuitos de satélites, ¿verdad? El circuito de satélites, ajá, dime, ahora sí lo agarró Irma. Ajá, dinos, Irma. Sí, las esferas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Excelente. ¿Y las esferas que están más próximas al paraíso son las esferas del Padre? Del Padre. A eso se le llama el circuito más interior de los satélites del paraíso, porque el paraíso está rodeado de 21 satélites. Los 7 primeros más cercanos son los 7 satélites del Padre. Los satélites que siguen, los 7 restantes, los 7 siguientes son los satélites del Hijo. Y el circuito más exterior de satélites del paraíso son los satélites del Espíritu Infinito. Y entonces, cada uno de los satélites del Padre está presidido o está regido por un secreto trinitizado de la supremacía. Esa es su función, esa es la función que cumplen ellos. ¿Qué hacen allí adentro? ¿De qué actividades se ocupan? Pues no ha sido revelado. ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar. Miriam, ¿estamos sobre los hijos de la Trinidad? Estamos hablando sobre los hijos estacionarios de la Trinidad. Bien, bien.
Aquí en la sección sexta del punto 10. Ya hemos avanzado un poquito y estamos ahora, el revelador va a describir cada una de las 10 órdenes de los hijos estacionarios de la Trinidad. Sí. Continuamos. Cualquier pregunta la pueden hacer en el momento para que no se les olvide, por favor. Miriam, porfa. 2. Los eternos de los días. Cada uno de los 1.000 millones de mundos de Abona está dirigido por una personalidad trinitaria suprema. A estos gobernantes se les conoce como los eternos de los días, y su número se eleva exactamente a 1.000 millones, uno por cada una de las esferas de Abona. Gracias, Miriam. Observen, no hay más. Estos No hay... solo Dime, Irma. viven, solo son en Abona. En Abona. Correcto. Son 1.000 millones, solo no se hay encuentran allá. fuera de Abona. Eso es correcto. Y hay 100.000 eternos de los días. ¿Por qué hay? Hay 1.000 millones de eternos de los días. ¿Por qué hay? Hay 1.000 mundos. 1.000 millones de Abona. mundos en Abona. Una Correcto. pregunta. ¿Emmanuel es un eterno de los días? No. A Emmanuel se le llama la brillante estrella matutina, creo que es el nombre que se le da, y es el modelo para las creaciones, el modelo que utiliza el Hijo Creador para los seres de su universo local. Es el primer ser creado en un universo local. Luego vienen otras ¿Jesús creaciones. le habla como hermano mayor? Pero estamos hablando del eterno de los días, perdón. Estamos hablando del eterno de los días en el universo local. Él, claro, ahí me tuve una confusión, sí. Me disculpan. Emmanuel es para nuestro creador encarnado un hermano mayor en el sentido en que es hijo de la Trinidad. Y antes del séptimo otorgamiento, cada hijo creador actúa como vicerregente encargado por la Trinidad de ese universo local. Y en cuestiones de jerarquía, el eterno de los días es el eterno de los días, no, el Emmanuel actúa como un hijo, como un hermano mayor. Así lo entiendo yo. Oh, sí. No que haya una relación de filiación. Dime, Irma. Excelente tus preguntas. Cada universo tiene 1.000 millones de mundos. O bueno, debe de tener, ¿no? Cada superuniverso. 1 billón de mundos. Bueno, sí. Cada superuniverso. Igual que Abona. Correcto. A mí este conocimiento me ha dado a pensar que los 7 mundos, los 7 superuniversos tienen los mundos habitados de cada superuniverso, o sea, cada billón de mundos, tiene un gemelo, podría decirse, o un espejo en Abona. O sea, Urantia tiene un mundo modelo allá en Abona, que quiero pensar que es igual que el nuestro, pero perfecto. El mundo con sus animales, con su plan perfecto, pues. Excelente, Irma. Jamás se me había ocurrido verlo de esa manera. Pero sí me pones a pensar, nos pones a pensar y te agradecemos eso. Es posible que exista como una contraparte
dentro de esos 1.000 millones de mundos de Abona, es posible que exista una contraparte lógicamente perfecta de lo que sería o de la cual Urantia es una representación evolucionaria. Eso me parece fabuloso, es posible que sea así. Muy buena tu intervención, me agrada. Excelente, voy a pensar en eso. Nunca lo había visto de esa manera. Es muy interesante, por eso es interesante oír las opiniones de todos, porque siempre hay novedades, hay cosas que no se nos habían ocurrido. Gracias, Irma. Miriam, Gracias si a no hay ti por nada, escuchar. amén. Si no hay preguntas, no puedo verlo a todos los presentes porque tengo estoy compartiendo pantalla, pero si hay alguien quiere intervenir, por ejemplo, toma el micrófono y me lo indica, por favor. Seguimos con los ancianos de los días, ¿no? Ajá. Sí. Miriam, porfa. Los ancianos de los días. Todos los ancianos de los días aseguran la dirección uniforme de los 7 superuniversos. 3 ancianos de los días gobiernan cada uno de los 7 superuniversos. Hay exactamente 21 ancianos de los días. Excelente, Miriam, gracias. Y observen que los ancianos de los días son la tercera orden de hijos estacionarios de la Trinidad. La tercera orden. Su función es impartir justicia, entre otras cosas, en el universo que le corresponde, en el superuniverso que le corresponde. Porque ellos tienen en materia de extinción de la personalidad, ellos tienen la última palabra. Se piensa que con los seres que se rebelaron junto con Lucifer y Caligastia y todos sus secuaces, ellos se les ha seguido juicio, al igual que ocurre en el plano físico. Ese juicio ha pasado por varias instancias y ahora está en fase de decisión final en la sede del séptimo superuniverso. Serán los ancianos de los días quienes decreten finalmente la extinción o no de la personalidad de aquellos seres que llegaron hasta allí, o cuyo juicio llegó hasta Ubersa. Y como la misericordia de Dios es infinita, cabe la posibilidad de que en el último momento, en el último segundo, antes de la extinción, cualquiera de los juzgados se arrepienta de corazón, se arrepienta sinceramente y entonces pueda robarse el cielo, así como Dimas, el buen ladrón, se robó el cielo estando crucificado en la cruz, de acuerdo a la mitología cristiana, a la enseñanza cristiana. Es posible, todo eso es posible. Entonces, los ancianos de los días se encargan de dictar la última palabra en los casos de extinción de la personalidad. El Hijo Creador no puede decretar la extinción de la personalidad de los rebeldes. Nuestro Creador encarnado, Miguel de Nevadón, no puede decretar la extinción de la personalidad de los que se rebelaron contra él, simplemente porque él es el Padre. Y ningún padre en el universo, parece ser que ningún padre en el universo tiene la potestad de determinar la muerte de sus hijos. Aparentemente ese es un principio que se aplica o debería aplicarse en el plano físico aquí en Urantia. No sé si hay algún comentario. Pero forma... No, habla Irma, habla. Ajá. Digo que no es una potestad, es amor. Sí, no podemos verlo como un derecho o no, el ejercicio de un derecho, sino es que, mira, todos somos padres, creo que todos los presentes somos padres, y ponernos a nosotros
en el lugar de, no de decretar la muerte de un hijo, sino entre elegir la muerte o no de uno o de otro hijo, ya eso para nosotros. Nosotros preferimos morirnos antes de tomar esa decisión. Sí. De igual forma debe ocurrir indudablemente en los mundos espirituales y con los seres espirituales cuya misericordia, amor y perfección es infinitamente superior a la nuestra. Eso es una decisión que a ningún padre se le debe poner a tomar. Así lo veo. ¿Qué me dices tú, Irma? Sí, no creo que ningún padre lo haga así. Entre humanos hay bárbaros, ya lo sabemos, pero nuestro Padre Universal no lo hace. Incluso no ha habido destrucción de Lucifer porque yo creo que sigue pensando que se arrepienta todavía. Porque Así es muy fácil. Es muy fácil, ¿por qué los ancianos de los días no deciden? Porque conocen el amor que siente él por sus hijos. Que siente, bueno, Lucifer es hijo de Micael, pero es un hijo, como sea, y debe tener mucha compasión porque está mal de su mente. Así es. Mario, ¿qué nos ibas a decir? Iba a opinar lo que ustedes estaban hablando, hermanos. Amén. Hay una condescendencia, así que cerramos ahí. Gracias. Perfecto. Porfa, Miriam. Cuarto, las perfecciones de los días. Hay exactamente 210 perfecciones de los días y presiden los gobiernos de los 10 sectores mayores de cada superuniverso. La capital de cada sector mayor tiene asignado 3 perfecciones de los días. Gracias, Miriam. Bueno, son los encargados de... ¿se oye un eco? ¿Ustedes oyen un eco cuando hablo? No, es que si no cierran los micrófonos se hace mucho ruido. Ah, ok, perfecto. Ajá. Cuando hay varios abiertos. Ah, ok, gracias, Paula. Bueno, entonces observen, las perfecciones de los días son los regentes y gobernantes de la capital de cada sector mayor. No hay mayores descripciones en el libro de Urantia, salvo estas menciones. Y en el presente estudio lo interesante es ubicarlos, que no solamente leamos el nombre de la orden, sino que conozcamos un poquito más de esa orden. Quinto. Seguimos con la quinta orden, porfa. Ajá. Quinto, los recientes de los días. Los recientes de los días son los directores supremos más jóvenes de los superuniversos. Presiden en grupo de 3 los asuntos de los sectores menores. Hay exactamente 21.000 de estas personalidades trinitarias personalmente gloriosas y divinamente eficaces. Perfecto. Bueno, eso es lo que hay. Ya hemos mencionado que no hay reservas. Solamente existen esa cantidad de hijos estacionarios de la Trinidad y nadie más y nada más. No se mantienen reservas. Sexto, por favor, Miriam. Los uniones de los días. Los uniones de los días son un grupo de personalidades de enlace acreditadas por la Trinidad del Paraíso ante los dobles gobernantes de los universos locales. A cada universo local organizado y habitado se le ha asignado uno de estos consejeros paradisíacos que actúa como representante de la Trinidad y en algunos aspectos del Padre Universal ante la creación local. Existen 700.000 seres de este tipo, aunque no todos están en servicio activo.
El cuerpo de reserva de los uniones de los días ejerce su actividad en el paraíso como Consejo Supremo de los Ajustes Universales. Excelente. Aquí sí vamos a hacer varias preguntas. ¿Ustedes saben por qué el revelador utiliza esta expresión? Dobles gobernantes de los universos locales. ¿A quién se refiere? ¿Por qué la palabra dobles gobernantes? ¿A quién se refiere? ¿Puedo? Sí, con todo gusto. Pienso que se refiere a Micael y a su consorte divina, la ministra. Excelente, así es, Irma. Y por eso se dice que en cuanto a creación, nosotros somos seres duales, porque somos hijos de dos padres, tanto de la ministra divina como de nuestro creador encarnado en Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón. Hay seres que son de un solo origen, son creados por un solo ser. Hay seres que son de origen triple, son creados por la Trinidad. Posiblemente sean creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no actuando como Trinidad, sino en otra asociación no revelada. Por ello, por allí en el documento 33, creo, habla de los hijos de origen dual, de origen triple y de origen único, cuando clasifica a los seres de los universos locales, creo, los seres divinos. No recuerdo muy bien el documento. Permítame. Ok. Perfecto. Vamos a hacer, Miriam, porfa, con la orden. 7. Los fieles de los días. Estas elevadas personalidades de origen trinitario son los asesores paradisíacos de los gobernantes de las 100 constelaciones de cada universo local. Hay 70 millones de fieles de los días y cada constelación tiene asignado un fiel de los días. No hay más. Volvamos aquí un momentico para que vean esto. Observen esto. Existen 700.000 seres de este tipo. Estamos volviendo sobre las uniones de los días. ¿Por qué creen ustedes que existen 700.000 seres de este tipo? Cada ser está asignado a un universo local y se crearon 700.000 seres. ¿Por qué 700.000 seres y no más o menos? ¿1.000 para cada universo local? Uno para cada universo local y están planificados 700.000 universos locales. En el documento 12 o 14, creo, allí aparece la cantidad de universos locales por superuniverso y total. No recuerdo ahorita si es el 12 o el 14. Para que cuando puedan revisen esa información, debe ser el 14. Ok, aquí lo estaba buscando de manera rápida. Aquí en la página 167 tienen esa información. Ahora dice aquí, aunque no todos están en servicio activo. Es en el 14, sí. El universo central y divino. Correcto. El 14, el universo central y divino. Excelente. En la página 167 está. Ahora, ¿por qué no todos están en servicio activo? ¿Por qué creen ustedes que si están creados, hay algunos que no están en servicio activo? Pues porque todavía no se ha terminado los universos de tener todos sus planetas. Están en vías de desarrollo, ¿no? Excelente, Paula. Todavía hay universos por crear. Aún no se han creado, esos seres están allí. En el momento en que se creen los universos serán asignados.
Recuerden que nuestro creador encarnado pertenece al universo 61.102, algo así. Todavía faltan muchos. El cuerpo de las reservas de los uniones de los días ejerce su actividad en el paraíso como Consejo Supremo de los Ajustes Universales. Es decir, estos uniones de los días que no tienen universos asignados, ellos cumplen una función en el paraíso actuando como un consejo de los ajustes, de las formas de adaptación, tal vez energética, tal vez organizativa, que se producen en los universos en evolución. Así lo interpreto yo. Pienso que a eso se refiere el revelador. Entonces, observen cómo de unas expresiones podemos sacar bastante provecho. Habíamos visto los fieles de los días. Déjenme subir el recuadro que él se desconfigura. Aquí, perfecciones de sabiduría. Ok. Octavo. Miriam, porfa. Hoy estamos abusando de Miriam. Ajá. Octavo, los perfeccionadores de la sabiduría. Los perfeccionadores de la sabiduría son una creación especializada de la Trinidad del Paraíso destinada a personificar la sabiduría de la divinidad, entre paréntesis de la Trinidad, en los superuniversos. Existen exactamente 7.000 millones de seres de este tipo y 1.000 millones están asignados a cada uno de los 7 superuniversos. Están totalmente dedicados a la administración de los gobiernos de los superuniversos. Bueno, correcto. Me parece que no hay mucho que comentar o no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Aquí se me corrió. Los consejeros divinos. Sí, vamos a hacerlo así. Es que se desconfigura cuando pasamos de una página a otra. Miriam, porfa. Los consejeros, noveno, los consejeros divinos. Estos seres de origen trinitario son el consejo de la deidad para las esferas de los 7 superuniversos. No son el reflejo del consejo divino de la Trinidad, son ese consejo. Existen 21.000 millones de consejeros en servicio y 3.000 millones están destinados en cada superuniverso. Los consejeros divinos son los asociados y los iguales de los censores universales y de los perfeccionadores de la sabiduría. Y con cada uno de estas últimas personalidades están asociados entre 1 y 7 consejeros. Las 3 órdenes participan en el gobierno de los ancianos de los días, incluyendo los sectores mayores y menores, en los universos locales y las constelaciones, y en los consejos de los soberanos de los sistemas locales. Un perfeccionador de la sabiduría, 7 consejeros divinos y un censor universal constituyen un tribunal de divinidad trinitaria. A estos grupos de 9 se les conoce o bien como tribunales encargados de descubrir los hechos. Gracias. Observen, por estos tribunales han pasado todos los rebeldes que no se acogieron al perdón ofrecido por nuestro Creador encarnado. Lógicamente, todos estos hijos estacionarios de la Trinidad han tenido o deberán en el futuro dar su veredicto en cuanto, tomando en consideración las pruebas que se presenten, y cuando este juicio pase de un nivel del universo al otro, pues ellos, en cada paso indicará que se ha emitido una decisión por estos seres. Y es muy importante lo que está subrayado, resaltado allí en amarillo. Ellos son el consejo de la Trinidad. Cuando en un juicio se requiera el consejo de la Trinidad, el consejo de las 3 deidades actuando como una sola,
se recurrirá entonces a un consejero divino o a la reunión de un perfeccionador de sabiduría, los 7 consejeros divinos y un censor universal. Ese es el consejo, el juicio más acertado que pueda emitirse dentro de un juicio en el universo y en cualquier sección del universo donde se emite. Lleva implícito no solamente la sabiduría, sino la misericordia, el amor, la rectitud. Un consejo o un dictamen que, bueno, que en nada se parece a lo que dictan nuestros jueces, dadas las diferentes situaciones que ocurren en el plano físico. Y por último, Miriam, por favor. 10, los sensores universales. Existen exactamente 8.000 millones de sensores universales. Estos seres únicos son el juicio de la deidad. No se limitan a reflejar las decisiones de la perfección. Son el juicio de la Trinidad del paraíso. Ni siquiera los ancianos de los días se sientan a juzgar a menos que lo hagan en asociación con los sensores universales. Un sensor es nombrado para cada uno de los 1.000 millones de mundos del universo central, estando vinculados a la administración planetaria del Eterno de los días residente. 1.000 millones de sensores están destinados en cada uno de los 7 superuniversos. Sí, gracias, Miriam. Observen entonces que aquí hay algo de lo que habíamos hablado hace rato, Paula, observa. Aquí nos dice lo siguiente: estos seres únicos son el juicio de la deidad. ¿De cuál deidad se están refiriendo? ¿Son el juicio del yo soy? ¿Son el juicio del Padre Universal? No, ¿O de la son el Trinidad. juicio de la Trinidad? ¿Lo ves? Entonces, ¿lo ves? En este párrafo el término deidad no se refiere al yo soy, no se refiere al Padre Universal, sino que se refiere a la Trinidad. Entonces, dependiendo del contexto, se referirá a uno o al otro. Bueno, nos cayó de maravilla ese ejemplo. Preguntas. Sí, excelente. Luego... Cayó así al dedo. Ya lo vimos en vivo y a todo color. Ok, yo quiero comentar algo. Son 8.000 millones. Perfecto, Irma, con todo gusto. Ajá. Y, o sea que en todos los demás, solo hay para cada superuniverso creado. Pero aquí también hay 1.000 millones en el universo central. Sí, esto es, esta distribución se sale de la distribución rutinaria, ¿no? Sí. Porque aquí, por alguna razón desconocida para nosotros, se asignan sensores universales en los mundos del universo central. Probablemente ellos actúen en las evaluaciones que se le hacen a los ascendentes cada vez que van a pasar de un mundo a otro y de un circuito a otro. Es posible, no sé, se me ocurre que podría ser una función, porque nos dicen los reveladores que desde el circuito número 7 hasta el circuito número 4 de los mundos de Abona, para que el peregrino avance de un circuito a otro, debe someterse a un consejo de evaluación compuesto por 3 seres. Ahora no recuerdo los nombres de las órdenes de esos seres. Es probable que estos sensores universales actúen como asesores, tal vez de manera directa o indirecta, emitiendo su opinión al respecto. ¿Quién sabe? Es lo que se me ocurre pensar porque, bueno, no dispongo de más material y es muy poco lo que se revela. Pero indudablemente deben cumplir una función específica porque los reveladores nos dicen que las deidades no hacen nada al azar,
nada por hacer ni nada por perder el tiempo. Todo tiene un fin en el universo. En el universo, cuando un ser descansa, es para reponer energías, reponer fuerza, para prepararse para continuar en sus funciones, en su evolución, en el cumplimiento de sus deberes. El descanso no es una forma de ocio, de no hacer nada en el universo. El descanso es una forma de reunir y reponer energías para continuar adelante. Por lo tanto, la ociosidad, tanto de acción como de funciones, está descartada en el universo. ¿O algún otro comentario? Pues aquí veo que tienes marcado en amarillo que son el juicio de la Trinidad. Sí, representan el juicio de la Trinidad del paraíso. Son el juicio. ¡Ey, ey! Es como que si la Trinidad... Dime, No, Irma. perdón. Es que se metió un gato extraño a mi casa. Eso ocurre. Sí. Conocemos a un amigo que cuando le pasa eso dice que es Caligastia lo está acosando. Ay, pobre. No, tampoco. A mí me gustan los gatos. Ay, sí. Esperemos que no sea negro, Irma. No era blanco, blanco, le decimos copo de nieve. Hasta lo qué nombro. bueno. Entra y sale cuando le da la gana, pero no me gusta. Ya tiene confianza. Paulita, ¿nos querías ayudar con este párrafo, por favor? Claro que sí, Jairo. Empezamos. Somos los hijos de las tres deidades del paraíso, actuando como Trinidad. Pues da la casualidad de que pertenezco a la 10ª orden de este grupo, los censores universales. Estas órdenes, en rojo, las 10 órdenes de hijos estacionarios de la Trinidad, no representan la actitud de la Trinidad en un sentido universal para todos los asuntos de los 7 superuniversos. Solo representan esta actitud colectiva de la deidad en el ámbito del juicio ejecutivo, la justicia. Fueron concebidos específicamente por la Trinidad para el trabajo preciso al que están asignados y solo representan a la Trinidad en aquellas funciones para las que fueron personalizados. Excelente, Paula, gracias. Aquí observen que hemos resaltado en gris la expresión somos los hijos de las tres deidades del paraíso, ojo, actuando como Trinidad, no de las tres deidades del paraíso separadas o dos de ellas unidas, no, de las tres, pero actuando como Trinidad. No podríamos pensar que son como los hijos creadores, los hijos abonales y los hijos instructores trinitarios, que son el producto de la combinación de dos de las deidades del paraíso. Aquí ellas primero constituyen la Trinidad y luego es la Trinidad quien crea estas órdenes de hijos estacionarios. Ese fue el objeto de resaltar en gris esa expresión allí. No sé si tienen algún comentario que agregar al respecto. Bueno, vamos a seguir con abusamos de ti, Paulita, con mucho gusto. Porfa. Los ancianos de los días y sus asociados de origen trinitario distribuyen el juicio justo de la equidad suprema a los 7 superuniversos. En el universo central, estas funciones solo existen en teoría. Allí, la equidad es evidente en su perfección y la perfección de Abona excluye toda posibilidad de falta de armonía. Excelente. Ahora, ¿a qué creen ustedes que se refiere el revelador cuando dice
y sus asociados de origen trinitario, cuando menciona a los ancianos de los días y a sus asociados de origen trinitario. ¿Quiénes son esos asociados de origen trinitario? Pues todos los hermanos que acabamos de ver. Excelente. Los gobernantes y los senadores, los fieles. Las otras los 9 órdenes. Las otras 9 órdenes, en resumen, excelente, excelente. Lo han captado muy bien. Estoy muy a gusto con la forma como han captado ustedes los párrafos en la lectura de hoy. Vamos a finalizar la sesión de hoy. Dime. Siento que estos Dime, Irma. sensores son como los que evalúan a todos, a todos. Sí, probablemente tengan la función más compleja, más amplia, más ardua. No quiero decir que los juzguen, los evalúan. Sí. Porque un sensor es el que siente cuando hay una variación, ¿no? O sea, haciendo una comparación de palabra, sensor, el sensor siente. Detecta. Cuando hay una variación, exacto. Ellos lo sienten porque son personas, son personalidades. Correcto. Sí, son los encargados de determinar, por decirlo de alguna manera, los desajustes que presentan los seres creados. Nos dicen los reveladores, cuando hablan de la rebelión de Lucifer, que ya Emmanuel se había dado cuenta de las intenciones que tenía Lucifer. Lógico, él debía esperar a que fuera detectado o por el Hijo Creador, o quién sabe que se cumplieran otros procedimientos. Entonces ellos detectan esas anomalías en el funcionamiento de la mente de los seres creados en los universos locales, por lo menos en los universos locales. Y están pendientes de dar la alerta a tiempo. Creo que sí detectaron algo, pero no mal. Yo creo que ellos no piensan en eso, sino algo extraño, algo le sucedía, ¿no? Como decir, pues, está hablando de cosas extrañas, o está pensando cosas extrañas, porque el pensamiento no es ajeno a ellos. Lógico, sí, es así. Eso es correcto. Por eso es, como bien lo decías, es una misión y una función bastante importante, bastante importante. Sí. Bueno, vamos a cerrar con este párrafo. ¿Quién lo quiere leer, porfa? ¿Yo lo leo? ¿Quieres que Perfecto, Perdón. Irma. Gracias. La justicia es la idea colectiva de la rectitud. La misericordia es su expresión personal. La misericordia es la actitud del amor. El funcionamiento de la ley está caracterizado por la precisión. El juicio divino es el alma de la equidad, conformándose siempre a la justicia de la Trinidad, satisfaciendo siempre el amor divino de Dios. Cuando la justicia recta de la Trinidad y el amor misericordioso del Padre Universal son percibidos plenamente y comprendidos por completo, coinciden. Pero el hombre no tiene esta plena comprensión de la justicia divina. Así pues, en la Trinidad tal como el hombre la concibe, las personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu están ajustadas para coordinar el ministerio del amor y de la ley en los universos experienciales del tiempo. Excelente, gracias, Irma. Ahora hemos resaltado la expresión los universos experienciales del tiempo. ¿A qué universos creen ustedes que se refiere el revelador con esta expresión? ¿A todos?
Bueno, Eh, a los 7 superuniversos, a sus universos de los superuniversos, a los materiales, a los de los mortales. y esos son los universos actuales. ¿Y creen ustedes que también se refiere a universos futuros? Yo en especial no creo que se refiere a los futuros porque todavía no existen. Exacto. Ok, excelente. Hay una... Pero, Ajá. perdón. Dime, Marta. Sí, señor, pero hay una palabrita clave, quisiera que tú, por favor, me la aclararas, del tiempo. Si es tiempo, quiere decir que estamos limitados por el tiempo, ¿cierto? O sea, podría ser el nuestro también. Excelente, sí. Bueno, aquí en principio, cuando habla del tiempo, cuando los reveladores hablan del tiempo, siempre se están refiriendo al nivel finito de realidad. El nivel finito de realidad está evolucionando en los 7 superuniversos. Cuando ellos hablan del tiempo trascendido, se refieren a los futuros 4 niveles universales del actual espacio exterior. Y si extralimitamos nuestra imaginación, entonces también se están refiriendo a a esas creaciones hipotéticas que supuestamente tendrán lugar más allá del 4º nivel del espacio exterior y que completarían las 7 etapas o las 7 eras universales. Eso lo podemos ver de esa manera. En términos estrictos es como lo dice Marta. Al hablar de tiempo se refiere a los universos experienciales finitos, a los 7 superuniversos. Si hablara del tiempo trascendido, se estaría refiriendo a los 4 universos del espacio exterior, y si hablara del tiempo súper finito, se estaría refiriendo a esos hipotéticos universos más allá del 4º nivel del espacio exterior. Esto último es conjetura. Estás muy acertada, Marta. Muchas gracias. Vamos, como ya yo soy muy estricto con la hora. Ya por acá tengo las 9 de la noche aquí en Venezuela. Vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Déjame Yo ver quería aquí. comentar algo. Excelente, Irma. Dinos. Hace un par de días estaba yo leyendo esto del tiempo y vi que desde Jabona hay tiempo, pero es en otro concepto. No lo he terminado de leer. La vez pasada hablamos de los niños, no me acuerdo quién estaba, o sí fue aquí, acerca de las guarderías. Sí, ¿verdad? No, fue en ¿Sí fue otro grupo. contigo? No, creo que no. Ah, ya. De los niños de los que no se van con sus papás. Digo que de los niños que no han tenido ajustador al nacer. Igual al Ajá. crecer y morir. No fue aquí, ¿verdad? No. Ah, perdón. No, yo quería pero comentar de eso, pero de esto, fue una cosa de que si los niños que mueren antes de recibir a su ajustador y que los padres no deciden por la no sobrevivencia o no tienen sobrevivencia, si son absorbidos por el Supremo. Pero yo encontré algo que no nos dice que no lo sean, pero nos dice que los niños de 1 a 5 años antes de la llegada del ajustador están en las guarderías y son
otorgados a familias que tienen niños de 2, de 4, de 6, de 8. Las familias son de 5 o más niños. No son de 3, como dice, muchos hermanos piensan que vamos a tener 3 niños para ver si no fuimos buenos padres. Son de 5 las familias que se otorgan. Pero esto era del otro chat y pido una disculpa. Pero sí, también... Está muy interesante porque, ¿verdad? Irma, algunas veces se confunde porque los reveladores nos dicen que lo ideal es que cada familia humana tenga 3 hijos. Cuando no completamos esa cuota mínima, por llamarlo de alguna manera, tenemos que completar ese tercer hijo en los mundos de Manzonia. Y a lo mejor eso trae alguna de confusión y se habrá interpretado así. Les voy a leer de la página 151 el segundo párrafo que habla sobre cómo se computa el tiempo en Abona. Dice así. Eso es lo que te decía, creo que es lo que vi. En el paraíso no se computa el tiempo como lo conocemos nosotros. La secuencia de los acontecimientos sucesivos está implícita en el concepto de aquellos que son oriundos de la isla central. Es decir, ellos saben que los acontecimientos se suceden uno tras de otro y eso les da noción del tiempo. Así lo interpreto. Y ahora viene cómo se computa el tiempo en Abona. Pero el tiempo es propio de los circuitos de Abona y de numerosos de los seres de origen así celestial como terrestre que habitan en ellos. Cada mundo de Abona tiene su propio tiempo local, determinado por su circuito, es decir, por el ancho que ocupan en el espacio sus mundos. Todos los mundos de un circuito dado tienen años de la misma longitud, puesto que giran uniformemente alrededor del paraíso. Eso quiere decir que un año en un planeta cualquiera de Abona es el tiempo que tarda en dar un giro completo sobre el paraíso. Y la duración de estos años planetarios decrece según se va del círculo más exterior al más interior. ¿Por qué? Porque el séptimo círculo de Abona, o los mundos ubicados en el séptimo circuito de Abona, están mucho más alejados que aquellos mundos situados en el primer circuito de Abona, que están más cerca del paraíso. Esos mundos dan un giro. A los otros 6. Exacto, esos mundos que están más cerca del paraíso dan un giro completo en menos tiempo. Los que están más lejos dan un giro completo alrededor del paraíso en mucho más tiempo. Así nos indican los reveladores cómo se computa el tiempo. Bueno, por su asistencia les doy las gracias. Consuelo, Renato, creo que se me está escapando alguien más que ingresó a la sala. Están invitados, Irma, están invitados todos a participar la próxima semana. Observen, nos quedan 2 secciones, la 7ª y la 8ª.